Bien, mi mensaje de hoy va a estar basado en el capítulo 59 del libro del profeta Isaías. Y quiero en principio yo le había puesto otro título a este mensaje, a esta enseñanza, comprender primero, salvación después. Después quedó este título que compartí ahora con ustedes, ¿debería Dios bendecirnos? ¿Cuáles son las condiciones? Pero la cuestión de la comprensión es importante y quiero que entre todos podamos tratar de entender y tratar de comprender la situación. ¿Sí? Sin duda todos queremos ser bendecidos, sin duda todos queremos ser salvados. Sin duda todos esperamos una intervención de Dios, esperamos que Dios haga algo. Aún los que no son muy creyentes o los que no son creyentes no se opondrían a que Dios los bendijera y los salvara, ¿verdad? Bien, pero reflexionemos en cuanto a si Dios debería hacerlo, si debería hacerlo. Ahora, ¿por qué Isaías 59? Bueno, en este momento particular de la historia de Israel se plantea esta situación. En ese tiempo estaba reinando el rey Manasés, uno de los peores reyes, el peor en realidad de todos los reyes que tuvo la tribu de Judá. Para colmo reinó 55 años, desde el año 695 a.C. hasta el 642 a.C., y llevó al pueblo de Dios a un periodo, al periodo de mayor decadencia espiritual y moral que haya tenido el pueblo de Israel en toda su historia. Ahora bien, en Isaías 59, versículo 9 al 11, lo que tenemos es la queja de la gente. La queja del pueblo en medio de una situación de decadencia, en medio de una situación de desesperanza, en medio de una situación crítica en la que ellos estaban viviendo en ese momento. Y estas palabras de lamento, de queja, son quejas lanzadas hacia Dios. Y dice así, en medio de la decadencia ellos se quejaban a Dios. Y se quejaban con estas palabras, dice Isaías 59:9. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos, esperábamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos o esperábamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Gruñimos como osos hambrientos. Gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos, esperábamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. En este capítulo 59 de Isaías, cuando leemos del versículo 3 al versículo 8, antes de llegar a esta queja, a este lamento que hace este pueblo a Dios, estas personas a Dios, se quejan a Dios, se lamentan delante de Dios, del versículo 3 al versículo 8 hay una descripción de la situación. No me da el tiempo para poder describir en detalle la situación, pero en realidad era una situación donde todo estaba pervertido, donde todo estaba mal. Todo estaba mal. Y estaba mal, no solamente a nivel general, social o institucional. Cuando digo institucional, la cuestión política estaba mal, la cuestión social estaba mal, la cuestión económica estaba mal, ¿sí? La cuestión religiosa estaba mal, la cuestión espiritual estaba mal, sino que también a nivel personal, las personas estaban mal. Porque en definitiva, uno puede tolerar que todo esté mal a su alrededor, que la sociedad esté mal, que el mundo esté mal, que el gobierno esté mal, que el país esté mal, pero si uno está bien, bueno, si uno está bendecido, si uno está avanzando, si uno está progresando, si uno tiene paz, si uno tiene bienestar en su vida, uno puede tolerar que todo esté patas para arriba. Pero cuando todo está patas para arriba, ¿sí? en la realidad que nos rodea, y también está patas para arriba nuestra realidad, y nuestra realidad es una realidad de angustia, de tristeza, de incertidumbre, de inquietud, de ansiedad, de temores,
Bueno, esa era la situación en la que ellos se encontraban. Y por eso acá vamos a encontrar respuestas para nosotros en la situación que estamos viviendo todos ahora. La gente se hacía dos preguntas en particular. Primera pregunta, ¿por qué hemos sido abandonados por Dios? Era lo primero que ellos se preguntaban. ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios nos abandona? Y la segunda pregunta, ¿Dios es indiferente o no puede ayudarnos? Y esto rememora un poco las palabras del ex Luthor en que le dice a Batman en la película Batman vs. Superman. Bueno, uno de los villanos de la película le dice a Batman estas palabras. Si Dios es todopoderoso, no puede ser todo bueno. Y si es todo bueno, no puede ser todopoderoso. O sea, ¿cuál es el dilema acá que se está planteando? Si Dios nos ama y las cosas no cambian, es porque Dios nos ama, pero no tiene poder para cambiar la situación. No tiene poder. Otro dice, no, sí, Dios tiene poder. Bueno, pero si Dios tiene poder y no cambia las cosas, entonces significa que Dios no nos ama. Entonces, llegamos a una conclusión, una triste conclusión, una conclusión que nos pone al borde del ateísmo, porque si Dios es todopoderoso y no hace nada, es porque no nos quiere, no nos ama, y si Dios nos ama y las cosas siguen igual, es porque no puede cambiarlas. Entonces, la conclusión a la que muchos llegan es que Dios no existe. Entonces Dios es un mito, Dios no es real. Y la pregunta ¿es esto así? Bueno, en estos planteos se encontraban los israelitas en Isaías capítulo 59. Ahora, 3 veces, ¿sí?, dicen ellos que esperaban otra cosa. 3 veces, lo leímos recién. Esperábamos luz, pero tenemos oscuridad. Esperábamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Esperábamos justicia, pero nunca llega. Esperamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. 4 veces dice que ellos esperaban una cosa, pero la realidad era otra. Esperaban justicia, esperaban paz, esperaban bienestar, esperaban dicha, esperaban felicidad, pero no llegaba, nunca llegaba. Ahora bien, esto es real también para con nosotros, porque todos anhelamos lo mismo. Todos queremos tener la vida en orden, todos queremos ser felices, todos queremos avanzar en la vida, ver que nuestra vida avanza, ver que nuestra vida progresa. Todos queremos esto. Y nos parece, a todos también nos parece, que ya que nosotros queremos estas cosas, nos parece que Dios debería hacer algo al respecto. Dios debería hacer algo, Dios debería bendecirnos para cambiar nuestra suerte, para cambiar nuestra realidad, para cambiar nuestra situación, para cambiar nuestra condición. Ahora, la pregunta acá hay que plantearla. ¿Por qué Dios debería hacerlo? O sea, ¿por qué Dios debería bendecirnos? Es una buena pregunta. Otra pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué lo haría? ¿Qué motivos tendría Él para hacerlo? ¿O qué motivos podemos darle nosotros para que Él lo haga? Y otra buena pregunta también es, si Dios puede hacerlo. Puede hacerlo. No en el sentido de que esté dudando de su poder. No dudo ni un segundo de su poder. Y creo que Dios es todopoderoso porque eso lo revela la Biblia. Y porque no hace falta más que mirar la creación para darnos cuenta de lo grande y absoluto que es el poder de Dios. Pero digo, en el sentido de que si puede hacerlo, es que sí debería hacerlo. Si puede hacerlo, siendo nosotros como somos. Y siendo o viviendo como nosotros vivimos. Haciendo lo que hacemos. ¿Puede Dios bendecirnos? Son buenas preguntas. ¿Saben? El fallecido predicador pentecostal David Wilkerson dijo esta frase y fue muy fuerte en su época cuando la dijo y provocó una conmoción grande en Estados Unidos, porque él dijo lo siguiente: si Dios bendice a esta nación, refiriéndose a Estados Unidos él, ¿no? Si Dios bendice a esta nación, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. ¿Qué estaba diciendo David Wilkerson?
No está diciendo que Dios no quiere bendecir, no quería bendecir esa nación. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la nación, las personas, no están en condiciones de recibir la bendición de Dios. No están en condiciones de ser salvados. No están en condiciones de ser rescatados de su situación, de sus sufrimientos, de sus angustias. No están en condiciones. No están en las condiciones que Dios espera de un pueblo, espera de una nación, espera de una persona para que Él pueda derramar su bendición, derramar su salvación, rescatar a esa familia, esa persona, esa nación. Y acá está el punto, que lo que dijo David Wilkerson acerca de su país, de su nación, Estados Unidos, también es verdad para con nosotros. Primero, es verdad para con nuestro país. Y segundo, es verdad con respecto a nuestras propias vidas. A nosotros mismos. Nosotros en la Argentina, y por ser argentino, tenemos esa cosa, esa creencia, que es una fantasía en realidad, de que Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir esta nación. Porque como en la Constitución argentina dice que Dios es fuente de toda razón y justicia, y porque los gobernantes, cuando asumen en el gobierno, juran con la mano en la Biblia, y porque el otro día el presidente nombró a Dios, entonces, mirá lo que está pasando, recibió a los pastores el presidente, y después recibió a los curas, y bueno, después recibió a los de la ideología de género y a los del LGTB, bueno, recibe a todos, en realidad, pero nosotros pensamos que por alguna extraña razón, que por algún este tipo de cosas, Dios va a bendecir esta nación, que es cuestión de esperar. A ver, nosotros en la Argentina estamos como así, ¿no? Y esto lamentablemente lo piensa la iglesia, lo piensan los creyentes. Es cuestión de esperar. Nosotros estamos orando, Dios nos va a bendecir. Dios va a hacer algo, Dios va a intervenir. Y la pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos habría de bendecir como nación? ¿Cuál es la razón por la cual Dios se sentiría obligado a bendecirnos? ¿Qué motivo le estamos dando motivos a Dios para que nos bendiga? ¿O le estamos dando motivos a Dios para otra cosa? O sea, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros como nación? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros como personas, como individuos? Que lo motive a Dios a derramar su amor y su poder sobre nosotros. Su salvación, su bendición sobre nosotros. O sea, si tenemos la idea de que de repente, porque hacemos un par de oraciones, entonces, ¿sí? Y a veces de la boca para afuera, o hacemos un par de rezos, o hacemos una peregrinación a no sé dónde, aunque sea por internet, porque ahora hasta por internet se hacen peregrinaciones, entonces pensamos o creemos, o porque de repente el Papa del Vaticano o algún apóstol evangélico de algún lado hizo un profeta, dio una gran profecía con respecto a este país, entonces por este tipo de cosas nosotros nos esperanzamos, nos ilusionamos que Dios va a bendecir a la Argentina y que Dios va a levantar a la Argentina, que Dios va a levantar a esta nación, y así pensamos que lo mismo, y como consecuencia la bendición nos va a pegar a todos, la bendición nos va a llegar a todos, la salvación nos va a llegar a todos, y todos vamos a estar bien, y todos vamos a ser felices, y todos vamos a prosperar, y vamos a ser cabeza y no cola, y vamos a estar encima y no debajo. Y la pregunta hay que hacerla, ¿por qué Dios lo haría? ¿Por qué Dios haría eso con nosotros? ¿Por qué Dios haría eso con esta nación? ¿Qué tiene de especial esta nación con Nigeria, Camerún, Arabia, México, Canadá, Groenlandia? ¿Qué diferentes somos? O sea, ¿qué diferencia tenemos nosotros con la India, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué Dios lo haría? ¿Por qué Dios nos bendeciría? Debería hacerlo. Si vamos a ser salvados, gente, si vas a ser salvo, si vas a ser salva, si vas a ser bendecido y vas a ser o bendecida, no va a ser bajo nuestros términos, tus términos, mis términos, va a ser bajo los términos de Dios. ¿Dios puede hacerlo? Claro que puede. ¿Dios quiere hacerlo? Claro que quiere. Cuando el leproso vino a los pies de Jesucristo y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme, Jesús le dijo, quiero, sí quiero.
Y al leproso que estaba ahí humillado, postrado a los pies de Cristo y poniendo toda su confianza plena en Cristo, Jesucristo extendió su mano, lo tocó y al instante el leproso fue sanado. Jesús dijo, quiero. Claro que Él quiere. Y también puede, por supuesto, que Él puede y que Él quiere. Pero déjeme decirle esto. No es bajo nuestros términos. Es bajo los términos de Él. A ver, nosotros nos quejamos por la situación que vivimos hoy en día, nos quejamos por nuestras propias situaciones personales, protestamos por la situación en la que se vive, protestamos por las maldades. Hace poco hubo una protesta, ¿no? Por las maldades de los otros. Ya sea en este gobierno o el anterior, todos salen a protestar, todos salen a marchar, pero todos salen a marchar. O sea, piensen en esto. Los que marchan hoy protestan por las maldades, ¿sí?, de lo que gobiernan hoy. Cuando ellos eran gobierno, ¿sí?, los que hoy los que antes eran oposición y hoy gobiernan, protestaban en contra de las maldades de los que estaban antes. O sea, todo el mundo reclama, todo el mundo se queja y todo el mundo protesta por las maldades, pero de los otros. ¿Se entiende el punto? A ver, es requete fácil quejarse por las maldades de los otros, protestar en contra de las maldades de los otros, protestar en contra de la maldad de aquellos, pero nadie protesta, nadie se queja de su propia maldad. Nadie protesta contra sí mismo. Nadie reclama por su propia maldad, por su propio pecado. Pero sí estamos dispuestos, ¿sí?, a reclamar, a protestar por las maldades de los otros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la maldad siempre está afuera. La maldad siempre está en los otros. El pecado siempre está en los otros. La falla, el error, la perversión, la injusticia, siempre está en los otros. Y así no va a caminar. Así no va a funcionar. Porque mientras nosotros estemos con esta actitud y a la vez reclamamos ser salvados, reclamamos ser bendecidos, pero reclamamos a Dios que Dios haga algo, pero no queremos que Dios pregunte nada. ¿Saben cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es, Dios, bendícenos, pero no preguntes. No preguntes. Y la cuestión es esta, ¿sí? La cuestión es esta. ¿Puede Dios bendecirnos si tenemos esa actitud? ¿Puede Dios salvarnos, rescatarnos si tenemos esa actitud? Pensalo. Tratemos de comprender y entender. Dice Isaías 59, versículo 10 al 11, palpamos la pared como ciegos. O sea, así andamos, dicen ellos, palpando, tanteando en la vida como ciegos. No eran ciegos, pero así se sentían. ¿Viste? Caminar, cuando uno ve, uno camina rápido y va y viene rápido a donde quiere ir. Pero cuando querés ir a un lugar y de repente no ves nada y tenés que ir tocando, palpando, no llegas nunca. No llegas nunca. Bueno, así estaban ellos. No llegaban nunca a ningún lado. No avanzaban nunca hacia ningún lado. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos, siendo que es de mediodía como si anduviéramos de noche. Tropezamos, caemos, tropezamos, trabas, obstáculos, impedimentos. Estamos en lugares oscuros, como si estuviéramos muertos, pero estaban vivos. Gruñimos como osos todos nosotros. Ese gruñido es un quejido. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación esperábamos y se alejó de nosotros. Tantear como ciegos, tropezar hasta cuando hay luz, es una ilustración perfecta de todos aquellos que procuran con sus propias fuerzas cambiar su condición y cambiar su situación. Es
es el esfuerzo de aquellos que intentan cambiarse a sí mismos y cambiar sus circunstancias con sus propias fuerzas y capacidades, y al no lograrlo se frustran, al no lograrlo, porque no logran con éxito, pueden mejorar un poco la situación a su alrededor, pero no pueden cambiar su corazón, no pueden cambiar su forma de ser, que es la causa de la mayoría de sus problemas. No pueden cambiar lo que ocurre, lo que sucede dentro de su corazón, dentro de su interior. ¿Y por qué dice ciegos? Bueno, ciegos porque, ciegos porque, y ellos tenían ojos para ver, pero eran como ciegos. Ceguera es porque si nosotros nos negamos a ver la verdad de Dios a través de su palabra, es lógico entonces que Dios esconda lo que corresponde para nuestra paz. Porque nosotros no queremos ver su verdad. No queremos ver la vida a la luz de la verdad de Dios, a la luz de lo que Dios dice, cómo tenemos que vivir. Y como nos negamos a ver la verdad, entonces Dios no se siente ninguna obligación de mostrarnos el camino que nos guía a esa vida que todos anhelamos y deseamos. Paz, vida eterna, una vida libre, satisfecha, plena. ¿Y por qué como muertos? Porque bueno, andar como muertos en la vida es cuando uno vive sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es estar muerto en vida. Y podemos quejarnos por las desgracias de la vida, pero de verdad de nada nos sirve mientras sigamos nosotros, o sea, quejarnos por lo que pasa, quejarnos por lo que nos pasa. No nos sirve de nada mientras nosotros nos sigamos negando a aceptar los términos de Dios para ser salvados, los términos de Dios para ser bendecidos. Y acá vamos al punto. ¿Cuáles son los términos bajo los cuales tenemos que venir a Dios para ser salvados, para ser bendecidos? Gente, las condiciones no las ponemos nosotros, las condiciones las pone Él. Y en primer lugar, dice Isaías 59, versículo 1, el primer lugar es darse cuenta dónde está el problema o quién es el problema. Isaías 59, 1 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos. Ok. Qué buena respuesta, porque ellos estaban cuestionando si es que Dios tenía poder para salvarlos. Y acá está la respuesta. Hermanos, amigos, muchachos, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos, ni su oído es demasiado sordo para no oír su clamor. Dios los está escuchando. O sea, mejor dicho, Dios no es sordo, Dios no se ha quedado sordo. Dios no dejó de tener poder, ni dejó de saber lo que nos está pasando. El problema no es Dios. El problema no está en Dios, es lo que está diciendo acá el profeta Isaías. El problema no está en Dios. Y en el versículo 2, la pregunta es entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Isaías 59 nos dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. Entiendan una cosa, dice el profeta Isaías. Están como están, les pasa lo que les pasa, como nación y como individuos, porque son sus pecados los que los han separado de Dios. Y si nuestros pecados nos han separado de Dios, separarte de Dios te separa de todo lo que proviene de Dios. Te separa de la bendición de Dios, de la paz que solamente Dios puede dar. Te separa de todas las cosas buenas que Dios da a sus hijos, a los que creen en Él. Ahora, si nuestros pecados nos separan de Dios, es como cortar la luz eléctrica a la altura de la bajada del caño. Si cortamos la luz ahí, estamos cortando la línea que nos comunica con la central eléctrica de la cooperativa, de donde proviene toda la energía para poder iluminar nuestra casa. Ahora, si nosotros cortamos el cable,
La lejía sigue estando, la cooperativa sigue estando, la central eléctrica sigue estando, pero nosotros nos quedamos en oscuridad, porque algo se cortó. Y es lo que está diciendo acá el profeta Isaías. Algo se cortó, y lo que se cortó es su relación con Dios. ¿Y por qué se cortó nuestra relación con Dios? Bueno, el pecado. El pecado, gente, separa de Dios. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Vamos entendiendo cómo es nuestra situación? ¿En qué situación estamos todos? ¿En qué situación está esta nación? Lo que dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, es claramente, a causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. O sea, podemos orar todo lo que queremos, podemos ayunar todo lo que queremos, pero hasta que nosotros no quitemos la barrera, no quitemos lo que nos separa de Dios, no quitemos lo que nos impide acercarnos a Dios y recibir lo que Dios nos quiere dar, y eso que nos separa es nuestro pecado individual y nuestro pecado como nación. Entonces es la consecuencia. Lo que vos ves hoy a nuestro alrededor es la consecuencia del alejamiento de Dios de un pueblo. Cuando la vida se vuelve un caos, una confusión, cuando la vida se vuelve una cosa loca sin control, sin paz, sin seguridad, sin tranquilidad, bueno, la conclusión es lógica. Eso es consecuencia de que Dios se alejó de esa persona, se alejó de esa familia, se alejó como se alejó de nuestra nación. Y no va a escuchar por más que hagamos todas las oraciones que hagamos. ¿Por qué? Porque hay un impedimento. Porque hay algo que hay que resolver, que es la parte que a nosotros nos toca. Los israelitas andaban buscando una solución a sus problemas, buscaban una solución en Dios, que Dios interviniera, pero no comprendían cuáles eran las consecuencias de su pecado. O sea, el pecado trae consecuencias, y una de las consecuencias que trae es el alejamiento de Dios, y es el alejamiento de todas las bendiciones de Dios. Sí, o sea, no podemos tener las bendiciones de Dios sin Dios, para decirlo de manera más sencilla. No podemos tener la salvación de Dios sin Dios. O sea, nosotros queremos las bendiciones de Dios, queremos que Dios haga esto, queremos que Dios haga lo otro, pero no queremos a Dios, queremos seguir viviendo a nuestra manera, queremos seguir pecando libremente, que Dios no se meta en mi vida personal. Dios bendíceme, pero no preguntes nada. Bendecime, punto. Pero no preguntes nada acerca de mi vida. No va a funcionar, no funcionó, no funcionará. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es ofender a Dios. El pecado ofende a Dios. Y como el pecado ofende a Dios, el pecado separa de Dios. Cuando vos ofendés a una persona, ofendés a alguien, ¿cuál es la consecuencia de la ofensa? El alejamiento de esa persona. Esa persona te va a esquivar, no va a querer hablar con vos. ¿Cómo puedes mantener una relación honesta con una persona a la que ofendiste? Esa persona no va a querer tener ningún tipo de trato con vos hasta que resuelva la situación. ¿Cómo se resuelve? Y bueno, no queda otra que reconocer tu falta y pedir perdón y que haya una reconciliación. Bueno, el pecado ofende a Dios. El pecado ofende a Dios. Provoca una separación de Dios. Pone una barrera entre Dios y nosotros. Esa es la cuestión que a veces a nosotros nos cuesta tanto entender. Por eso decimos, bueno, oramos y le pedimos, Dios nos va a bendecir igual. O sea, Dios nos va a bendecir igual, no importa cómo vivimos, no importa cómo estamos, Dios nos va a bendecir igual. Si le cantamos las canciones que a Él le gusta, y si le oramos las oraciones que Él quiere que le oremos, si hacemos esto, si hacemos lo otro, si hacemos una promesa, si hacemos un juramento, si le hacemos bien al prójimo, ¿cómo no me va a bendecir el Señor? ¿Cómo no me va a ayudar Dios? Bueno, esos no son sus términos. Dios salva, sí. Dios bendice, sí. Dios rescata, sí. Dios libera, sí. Pero bajo sus términos, no bajo nuestros términos. Ahora,
La cuestión acá es si realmente, que es otra pregunta que nos tenemos que hacer, estamos tratando de comprender un poco nuestra situación y cómo puede cambiar nuestra situación por medio de la intervención de Dios en nuestras vidas, ¿no? La cuestión es esta, y lo que nos tenemos que preguntar, si es que en verdad nosotros deseamos a Dios y deseamos la salvación que Dios ofrece, la salvación que Dios da, si en verdad nosotros deseamos ser bendecidos por Dios. Yo sé que la primera respuesta es sí, claro, por supuesto que quiero. Ahora, ¿es verdad que queremos? ¿Es verdad que lo deseamos? ¿Es verdad que tenemos hambre de Dios? ¿Es verdad que tenemos sed de su salvación? Bueno, supongamos que sí. Supongamos que tenemos hambre de Dios, sed de su salvación, tenemos sed de su bendición, de la vida que Él ofrece, la vida eterna que Él ofrece para los que creen en Jesucristo, aquí y ahora. Bueno, ¿cuáles son sus términos? ¿Cuáles son las condiciones? Isaías 59, 12, 13. Dice, pues nuestros pecados se han acumulado ante nosotros y testifican en contra de nosotros. Así es, escuchen, sabemos muy bien los pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Es muy interesante porque acá este pueblo, de estar lamentándose o quejándose a Dios por su condición, de acusar a Dios de alguna manera, acusando a Dios por la situación que ellos estaban viviendo, ahora ellos pasan, ¿sí? Ahora pasan a la postura de ser ellos los acusados. Y dicen, ¿sí? Ante Dios. Nuestros pecados se han acumulado ante Dios. Testifican en contra de nosotros. Primero, tomar conciencia. Tomar conciencia de quién es el Dios contra quien pecamos, ante Dios. Contra Dios es contra quien pecamos. El pecado no es contra las personas, el pecado es contra Dios. Segundo, sentir el peso de nuestro pecado. Nuestros pecados testifican en contra de nosotros. Lucas 15 dijo el hijo pródigo, lo dijo estando en su situación, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Reconocer nuestro pecado. ¿Qué hago yo en esta situación, siendo que en la casa de mi padre yo puedo estar mejor? Me doy cuenta que he llegado hasta acá, hasta el fondo. Dice, locura mía es esta. Y volvió en sí. O sea, le cayó el peso por los errores, por los pecados que había cometido. Y reconocer nuestro pecado 3 veces, dicen, sabemos, 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 sabemos. Sabemos, lo reconocemos, lo reconocieron, confesaron. Una promesa en la Biblia es Proverbios 28:13, dice, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y lo abandona alcanzará misericordia. Es una ley y es una promesa. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y lo abandona alcanzará misericordia. A ver, esto es una realidad. Hace 30 años atrás, estando en esta situación, viviendo como vivían estas personas, así estaba. Llegué a una plaza donde estaban predicando el Evangelio. Fui y me senté a escuchar lo que el predicador decía y por primera vez en mi vida entendí una cosa. El problema no era la sociedad, el problema no era mi familia a mi alrededor, el problema no es que no me habían querido, que no me habían amado. No, mi vida estaba arruinada, mi vida estaba destruida con 20 años porque el problema estaba dentro mío, el problema eran mis propios pecados. Esa noche lo reconocí. Esa noche lo reconocí. Esa noche reconocí lo que siempre supe, que no era buena persona, que no era bueno, que lo que hacía estaba mal, que estaba pecando y viviendo una vida de pecado en contra de Dios. Lo reconocí y ese día que lo reconocí, mi vida entera cambió. ¿Por qué? Estas son las condiciones de Dios. Lo que Dios espera de nosotros es que confesemos nuestros pecados ante Dios. ¿Qué pasa si no quiero? Bueno, Romanos 2.5, porque no se puede negar, obviamente. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, seguís acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio.
Nos podemos negar a reconocer nuestros pecados, decir, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, no soy un pecador, ok, me puedo negar a reconocer y a confesar mis pecados. Pero dice, por esa dureza de corazón y por ese corazón no arrepentido, uno acumula castigo para el día del juicio de Dios. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Es clarísimo. A menos que estemos dispuestos a esto, no habrá salvación. No habrá salvación y no habrá bendición de Dios para ninguno. No le esperes, no sucederá. Estos son los términos de Dios para salvar y para bendecir. Los términos de Dios. Nosotros no ponemos los términos, los ha puesto Dios. Y el primer término que Dios pone claramente es nuestro reconocimiento, nuestra confesión de que nos hemos alejado de Dios y que hemos pecado contra Él. Segundo paso, Isaías 59, 16, 17 dice así: estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que se interpuso Él mismo para salvarlos. Con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. ¿Qué fue lo que hizo Dios ante el reconocimiento? Cuando el pueblo reconoce su condición ante Él, confiesa su pecado, se reconoce como pecador, Dios se asombró de que no había quien pudiera ayudarlos, entonces Él vino y se interpuso. Él mismo vino a salvar a estos pecadores. Él mismo vino a salvar a estos que andaban tanteando en la vida, palpando como si fueran ciegos, aunque no lo eran, tropezando de día como si fuera de noche, muertos en vida, como dice el texto que acabamos de leer. Dios mismo viene a salvarlos a ellos. Y acá va la segunda condición, los términos de Dios para ser salvados y ser bendecidos. El segundo término es creer que Dios mismo vino, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados y al tercer día resucitó victorioso para darnos vida eterna. Creer que Dios vino y lo hizo. Y lo hizo. Creer. A ver. Creo que nosotros entendemos a esta altura ya y comprendemos que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Ya está, ¿no? Creo que lo comprendimos, lo entendemos, lo tenemos que entender. Se entiende también que solamente Dios es el que puede perdonar, ¿verdad? No te perdona el cura, no te perdona el pastor, solamente Dios puede perdonar tus pecados, ¿se entiende esto? Y solamente Dios puede salvar, ¿se entiende esto? Y que solamente Dios puede cambiar el corazón de una persona, ¿se entiende esto? Sí, claro, es clarísimo. Bueno, se entiende. Ahora, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? A ver, como Dios sabía y conocía nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, para que nosotros nos salvemos por nosotros mismos, Él envió un Salvador, a su Hijo Jesucristo. Envía a su Salvador. Y lo único que Dios te pide, después de que hizo lo que hizo por medio de su Hijo en la cruz del Calvario y en su resurrección el tercer día, lo único que Dios te pide es que deposites toda tu vida en las manos de Jesucristo, que te abandones en las manos de Jesús, que confíes de manera absoluta en Jesucristo. A ver, para esto hay que tener fe. ¿Y tener fe qué significa? Creer que lo que Dios dice es verdad. Ahora, cuestionar a Dios, o mejor dicho, tratar a Dios de mentiroso es suicida. Porque uno puede decir, bueno, sí, vos crees en eso, pero yo creo en otra cosa. Cada uno cree en lo que le parece que es verdad. Cada uno tiene... Está bien, sí, tenés derecho de creer lo que quieras creer. Creer en lo que quieras creer. Pero si no creemos en el Evangelio, si no creemos en la buena noticia de lo que Dios hizo para salvar a pecadores por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo,
Si no creemos esto, eso equivale a tratar a Dios de mentiroso, porque Dios dice que la salvación es por medio de su Hijo Jesucristo, que la bendición es por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, si yo no creo esto en uso de mi gran libre albedrío, y me niego a creer lo que Dios dice en su palabra, estoy tratando a Dios de mentiroso, es punto. O sea, no hay otra cuestión. Si yo te estoy diciendo, me preguntás la hora, ¿qué hora es? Y yo te digo, oh, mirá, 9 menos 10. Y te fijamos en tu reloj porque no crees lo que te digo, y a mí no me va a caer muy bien, es una pavada, pero para un ejemplo, digamos, ¿no? Y si yo te digo que es las 9 menos 10, y vos mirás el reloj para confirmarlo porque no estás confiando en lo que yo te digo. Bueno, lo mismo pasa cuando no creemos el Evangelio. Estamos diciendo de manera indirecta que Dios es un mentiroso. Ahora, eso es un pecado suicida, un pecado mortal. Hebreos 10:29 dice esto. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Es muy fuerte. No, es muy fuerte. No creer el Evangelio equivale justamente a despreciar a Jesús. Y eso no te sale gratis. Eso no va a quedar sin consecuencias. No creer el Evangelio equivale a tratar a la sangre de Cristo como una porquería, dice el texto bíblico. Como algo sin valor, como algo menospreciable. Y también dice que no creer el Evangelio equivale a insultar al Espíritu Santo, que es el que te está mostrando el generoso amor de Dios para con tu vida. El que te está hablando ahora, a través de mi persona. Entonces, los términos de Dios son sencillos a la vez. Son fáciles y tenían que ser sencillos y fáciles porque si no ninguno sería salvo, ninguno seríamos bendecidos. Tenía que ser fácil, tenía que ser sencillo como para cualquiera, no tan súper como yo, por ejemplo, no tan inteligente ni tan de mucha altura, ¿sí? Pudiera entender y comprenderlo y creerlo. Entonces, la confesión de nuestros pecados y la fe sola en Jesucristo son las condiciones de Dios para ser salvos y bendecirnos. ¿Debería Dios bendecirnos? Bueno, estos son los términos. Sí, Dios no es que Dios debería. ¿Dios puede bendecirnos? Sí puede. Estos son los términos. ¿Dios puede salvarnos? Sí puede. Estos son los términos. ¿Dios puede rescatarnos? Sí puede. Estos son los términos. Para terminar, me voy a dirigir especialmente ahora a los creyentes. El pecado hace lo mismo en nosotros los que somos creyentes. Las mismas consecuencias que tiene el que no es creyente, que vive en pecado, está alejado de Dios, esa consecuencia también viene sobre nosotros cuando nosotros pecamos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cuando nosotros pecamos, el pecado nos separa de nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Nos separa de Él. ¿Recuerdan que el Padre nuestro dice en la parte, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. ¿Significa que tengo que perdonar a todo el mundo para ser salvo? No. Si somos creyentes, ya somos salvos. Pero si nosotros, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, desobedecemos la palabra de Dios, entonces hay un alejamiento de Dios. Estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Estamos perdiendo nuestra paz con Dios, nuestro gozo de Dios. Estamos perdiendo nuestra comunión con Dios. Estamos perdiendo nuestra cercanía con Dios. Entonces empezamos a vivir lo que muchos dicen el desierto. Pero muchas veces ese desierto no es porque Dios nos manda ese desierto. Nosotros nos metemos en ese desierto donde parece que Dios no está, donde Dios está ausente y nuestra alma se llena de ansiedad, angustia, temores y miedos, siendo creyentes, pero es por causa de nuestros pecados, como hijos de Dios. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que entender. Como creyentes, el pecado va a traer consecuencias también. Y la peor de las consecuencias es la lejanía de Dios, de la presencia de Dios,
de nosotros. Ahora, si estás esperando ser bendecido y estás esperando ser ayudado, bueno, los creyentes no somos ciegos. Los creyentes no andamos a tientas. Los creyentes no deberíamos andar, no tenemos por qué andar tropezando en la vida. Nosotros podemos mirar al Señor, podemos ver, nosotros vemos. Y podemos mirar al Señor y podemos esperar en Él. Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 123:1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Juan 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en Hechos 7:5, pero Esteban, 7:55, perdón, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La fe tiene ojos para ver al Señor en medio de la oscuridad de este mundo. Y mientras nosotros los creyentes caminemos por fe, seremos bendecidos, fortalecidos, consolados, levantados, restaurados por nuestro Señor. Esa es nuestra herencia como hijos de Dios. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho. Si Dios quiere, pronto nos volvemos a encontrar. Y compartí este video. Quizás muchos de tus contactos necesiten escuchar este mensaje. Chao.